Señal directa. Continuamos en Señal Informativa y agradecemos la visita en el foro de Renata De Michelis, espero haberlo dicho correctamente. Ella es directora de Elementa, que presentó la actualización 2023 de la revisión al presupuesto de las comisiones de búsqueda en los estados. Esta estructura con la que pues, las autoridades muchas veces creen haber cumplido o dicen haber cumplido ya con la responsabilidad de apoyar a los colectivos de búsqueda, pero que luego cuando se revisa la forma en que operan, los recursos que tienen, el personal del que disponen, pues ahí vienen ya los peros, ¿no? Gracias por la visita. Renata, platícanos de qué se trata este trabajo. Gracias, Sonia y Miguel Ángel. Pues sí, efectivamente presentamos esta actualización, venimos revisando el presupuesto que se le otorga a las 32 comisiones locales de búsqueda desde el 2022 y ahora en 2023, ¿no? El objetivo es precisamente visibilizar pues, una de las muchas aristas que tiene el problema de la desaparición en el país, ¿no? Y pues nosotras decimos que el presupuesto es una de las formas de mostrar dónde están las prioridades. Claro. Y entonces vemos que lamentablemente la desaparición de personas a nivel nacional y estatal no es una prioridad cuando vemos el presupuesto, por el poquito monto que se dedica a las comisiones de búsqueda. Cuéntanos los hallazgos en esta última revisión. Claro que sí, pues hubo muy poquitos incrementos respecto del 2022. Tenemos realmente una cifra de 849 millones de pesos que se destinaron a las 32 comisiones del país. Eso representa realmente el 0.029% del gasto total en promedio de los estados. El año pasado, por ejemplo, ese gasto fue del 0.026, entonces realmente el incremento es muy marginal. Vemos poca consonancia en ese sentido con el aumento de la crisis, ¿no? Claro. Y Jalisco particularmente es el estado que más personas desaparecidas tiene según el Registro Nacional. Más de 15,000 personas desaparecidas actualmente. Y si bien es la comisión que más dinero tiene, en 2022 gastó 72 millones de pesos. Por ejemplo, comparado con el 2022, en 2023, gastó 72 millones y comparado con el 2022 sufrió un recorte del 40%. Cuando las desapariciones siguen incrementando. Entonces, esos son los problemas a los que nos estamos enfrentando. Claro, que además, si lo dividimos por persona desaparecida, justamente por esta crisis que tiene Jalisco de desapariciones, pues podemos considerar que es más delicado esta baja en la inversión, ¿no? Así es. En promedio se invierten casi 9,000 pesos por persona a nivel nacional en la búsqueda. Jalisco invierte 5,000. Entonces está por debajo de la media y eso pues, es muy preocupante, sobre todo cuando lo contextualizamos y vemos que en la búsqueda de una persona, que fue el general Catarino, que fueron a buscar a Panamá, claro, se invirtieron 9.5 millones de pesos. Entonces, cuando ponemos eso en una perspectiva de comparación, la cifra de 5,000 pesos por persona en Jalisco es todavía más indignante. Claro, y además está el tema cualitativo, ¿no? Porque ese recurso no es que se tome y se use solamente para la búsqueda de las personas, sino que estamos hablando muchas veces pues del gasto corriente de la propia comisión, todo lo que tiene que ver con salarios, rentas, etcétera. Y bueno, pues ya en la operatividad propia de la comisión el gasto baja, ¿no? Justamente, creo que es positivo que se invierta en nómina. Uno de los principales problemas es, y de las exigencias también de las familias, es contar con suficiente personal y personal capacitado, ¿no? Entonces, si vamos a tener suficiente personal y va a estar altamente calificado, pues claro, que se invierta, ¿no? Y Jalisco precisamente es la comisión más grande del país. Tiene 118 personas, tenía en 2023 118 personas trabajando y es precisamente la comisión que más gastó en nómina, ¿no? Gastó, por ejemplo, el 43% del dinero que gastó la comisión fue precisamente sobre nóminas, sueldos y salarios.
El segundo estado que más gastó en nómina, 31 millones de pesos gastó en 2023, abajo del Estado de México, que gastó 34 millones. Después, el segundo gasto en el que invirtió fue bienes muebles e inmuebles. Algo positivo también fue la inversión pública, ¿no? en ese rubro, que gasta casi 9 millones, y eso es infraestructura. Entonces, pues construyó probablemente a lo mejor centro de identificación forense, ¿no? O sea, ese tipo de gastos los vemos como positivos, pero sin embargo son insuficientes. Oye, Renata, ¿y se puede contrastar esto con los resultados? Pues es algo que intentamos hacer. Hay varios documentos técnicos que las comisiones y en realidad cualquier oficina de gobierno que pretende ejercer dinero público tiene que presentar, y son los programas operativos anuales y también una matriz de indicadores de resultados, ¿no? Entonces, solicitamos también esa información para conocer esos documentos, porque tendrían que ser los documentos eje que trazan las acciones, las metas, ¿no? Y que deberían de estar orientados a obtener los resultados, que acá los resultados tienen que ser encontrar a las personas o identificar sus restos. Lamentablemente, lo que vimos con estos documentos es que generalmente se presentan más bien como algo burocrático. Exactamente, ¿no? Es un trámite. Poco nos dicen realmente sobre los resultados, ¿no? Y más bien siempre dicen que se cumplieron el 100% de las metas, pero no vemos que se estén encontrando a las personas, identificando restos. La crisis continúa, ¿no? Y poco se invierte también para la prevención. Claro, porque una de las reclamos del gobernador Enrique Alfaro, por ejemplo, en el caso de Jalisco, es que no se menciona la cifra de hallazgos, ¿no? Él habla de alrededor de 17,000 personas localizadas en lo que va del sexenio, pero hay tan poca información sobre de dónde salen estos datos que pues cuesta trabajo, ¿no? Tomarlos en cuenta, sobre todo si realmente fueron producto de una búsqueda o estos casos que por supuesto se dan de personas que no están localizadas y luego se les puede encontrar, ¿no? Y yo le preguntaría al gobernador que cuántas de esas 17,000 personas que dice que han sido localizadas realmente las ha localizado la autoridad, ¿no? Claro. Porque acá no podemos olvidar que quienes realmente están haciendo la labor más pesada y más profunda de búsqueda son las mismas familias, claro. Son los colectivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso no hay forma de medir. No hay forma de medir quién está encontrando, ¿no? Porque los indicios los ponen en la mesa las familias, ¿no? Incluso cualquier tipo de indicio, prueba, lo traen a la mesa. Y porque además existe esta falta de conexión entre las diferentes bases de datos de las áreas involucradas en el problema de desapariciones, ¿no? No hay una liga entre desapariciones, por ejemplo, y cuerpos que se encuentran en el forense. Jalisco decidió llevar su propio registro, con lo cual pues se imposibilita el cruce de datos con otras bases de datos de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud, etcétera, que es lo que pues se supone tiene que ser el registro nacional, ¿no? Así es, ese es un problema que no solamente vemos en Jalisco, lo vemos en muchos otros estados. Esta primera acción de búsqueda debería ser lo que se conoce como búsqueda de gabinete, y es justamente cruzar la información entre las bases de datos, ¿no? O sea, buscar el nombre de la persona desaparecida en todas las bases de datos de las personas que pueden estar bajo el resguardo del Estado, ¿no? En diferentes instituciones penitenciarias, de salud, incluso con el registro de detenciones, por ejemplo, claro. ¿No? Y eso no sucede. Claro. Y bueno, este trabajo que ustedes realizan es tomado en cuenta por las autoridades, por lo menos en la experiencia anterior, ¿lo tomaron en cuenta? ¿O? Pues lamentablemente no, porque además desde el año pasado hemos hecho recomendaciones muy puntuales, obviamente que pues, lo que queremos es que se incremente el gasto,
Y además que se incremente la inversión estatal, porque otro de los problemas que vemos es que la gran mayoría de las comisiones, y ese es el caso de Jalisco, depende de los subsidios federales. Entonces no se está invirtiendo dinero del Estado en eso. Jalisco depende en un 96% de los recursos federales. Solamente el 4% de lo que gastó lo puso el Estado. Y por ejemplo, acá presentamos otra comparación que la verdad lo hacemos un poco con la intención de jalar la atención y a ver si se logra algún cambio. El año pasado el gobierno de Jalisco invirtió 25 millones de pesos en promover el casco de la Fórmula 1 del Checo Pérez. El promedio de inversión de todas las comisiones del país es de 26 millones. Se invirtió casi lo mismo en promover un casco de un corredor de Fórmula 1 que el promedio de inversión. Entonces, sí tenemos una serie de recomendaciones orientadas a eso, que se incremente, pero además que se incremente el gasto del Estado, la inversión del Estado. Oye, Renata, y para cerrar nada más, porque tenemos que ir a pausa, que además presupuestar no significa invertir, ¿no? Porque una cosa es estos datos del presupuesto, y luego vimos las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación hacia algunos estados, entre ellos Jalisco, que regresaron dinero no ejercido. Eso pasa muchísimo y sobre todo cuando dependen de los subsidios federales porque llegan tarde. Tienen que cumplir con reglas. Exacto, llegan a medio año y al final lo tienen que devolver y no lo pudieron ejercer. Claro. Muchísimas gracias. ¿Cómo se puede consultar este trabajo? En las páginas web de las dos organizaciones, Elementa DDHH de derechoshumanos.org y politicacolectiva.com. Muchísimas gracias, Renata. Gracias a ustedes. Gracias, es Renata de Michelis, directora de Elementa. Hacemos una pausa, regresamos con más información.